Buenos días, estamos acá en un nuevo capítulo del ciclo Rizoma, el capítulo número 5 de este recorrido en el que ponemos a dialogar la psicomotricidad con distintas disciplinas, en este encuadre en el que consideramos a la psicomotricidad en relación con otras y otros, en este caso, disciplinas. Y bueno, el invitado de hoy es un lujo para mí, porque además de ser un profesional increíble, es un maestro para mí. Así que muy agradecida, Ale, de que estés acá compartiendo este espacio de diálogo. Y bueno, vamos a contar un poquito. Alejandro Deschi es médico, tiene residencia en ortopedia y traumatología, magíster en... Este es difícil, ¿eh? De- Decilo vos. Y con neuroinmunoendocrina. No, Uy, bueno, primero agradecerte que me invitaste, era lo primero que quería decir, bien. ¿no? Bueno, Y bueno, eh, es su recorrido en eutonía, por supuesto, que es eutonista, y en eso, sobre eso vamos a estar dialogando. bien, ok. Bueno, tenés ganas de preguntar, porque vos sos la psicomotricista que sabe de qué querés que hablemos Exacto. nosotros, Bueno, yo ¿correcto? creo que vamos a tener que empezar ambos por contar un Sí. poquito de nuestras disciplinas, porque puede que luego tengamos alguna persona interesada que no tenga tan claro, por lo menos la mía, hay que explicarla mucho, no está tan clara y no es tan conocida, sobre todo por los distintos paradigmas que fue transitando a lo largo del tiempo. Bueno, Entonces, podríamos actualizarla hoy, así me exacto, ubicás un poco por dónde andás, que también de alguna manera es por dónde andás vos pensándola también, tal cual, ¿no? tal cual. En este momento puntual, y un poquito ya entrando en quizás dónde pueden dialogar o tener cierto punto en común nuestras disciplinas, nosotros como psicomotricistas o la psicomotricidad tiene como objeto de estudio el cuerpo, sus producciones, sus manifestaciones, y entre esas está la función tónico-postural, también la gestualidad, los movimientos, las praxias, el lenguaje, bueno, los gestos. Pero sobre este punto de la función tónico-postural, si bien nosotros, por supuesto que entendemos y la acepción que tiene que ver con el aspecto neurofisiológico, lo tenemos, partimos de ahí, el foco está más puesto en el tono en relación a esa matriz donde se recibe la relación con un otro. Entonces, cuando vemos una persona con distintas malestares, disfunciones, cuestiones en relación a este entramado, pensamos ahí al cuerpo como un receptáculo de la relación con un otro, con otros, con su historia, y sobre eso intervenimos utilizando herramientas que son más específicas de nuestra disciplina y después otros recursos, le llamamos nosotros recursos, que tienen que ver con la formación personal por donde anduvo cada uno de nosotros en nuestras prácticas. Y en mi caso, el encuentro con la eutonía a mí me trajo muchas herramientas en mi entramado psicocorporal, y entonces a veces convido como recurso alguna experiencia que utilice esto como llave solamente para percibir el cuerpo y a partir de ahí empezar a pensar cuestiones de la corporalidad de los sujetos, de la intervención. Bien, bueno, Vane, después de esta introducción, a mí me queda una idea que vamos a tener que aclarar, que qué es el tono para vos o qué es el tono muscular, porque, o sea, la palabra tono es una palabra acuñada de la física, es una palabra que habla de fuerzas, que habla de energías transitando por ciertos lugares, donde entiendo que hay mucha gente que
para llevarlo al lenguaje más llano, tiene sus definiciones como de la actividad del músculo en reposo o ciertas maneras de nombrar algo que tiene que ver con una afluencia energética que tiene su variabilidad, o sea, que tiene su fluctuación, ¿sí? Entonces, es como, bueno, ¿cuánto tono estoy poniéndole a sostener la postura? ¿Cuánto tono estoy activando para manifestar mis emociones en la musculatura? Si mis emociones dependen del tono muscular como el arraigo físico de su manifestación, o es más complejo porque el tono no es solo muscular, también hay un tono vegetativo, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, el tono, ¿qué es para ustedes? Está bueno, muy bueno esto porque después de la experiencia que yo tuve con vos, a mí ¿Mm? se me abre una dimensión que yo no tenía en cuenta, que es esto que entiendo después desarrollarás del tono ligado a cuestiones de la energía también, que es algo que nosotros no lo manejamos desde ahí ni lo pensamos desde ahí, por eso después me gustaría mucho hacer hincapié en esto. Nosotros, por supuesto que desde la musculatura estriada, que tiene otro sistema, ¿no? Encargado de esta musculatura, podríamos pensar los movimientos voluntarios y el movimiento en cuanto a lo visible. Pero en el Ujú. aspecto de la contracción fásica, más ligada a cerebelo, por decirlo así, de lo que regula el tono, es ese, ahí hacemos más hincapié. Sabemos que es el telón de fondo, ¿no? Para todos los movimientos. Pero como lo piensa Balón, como telón de fondo de las emociones, como esa matriz donde es el telón de fondo de las emociones. Y que luego eso va moldeando lo actitudinal, lo postural, estos cuerpos que vemos ya, ¿no? Adultos que tenemos nuestras dolencias y nuestras roturas de tejido y todo lo que hemos compartido en este tiempo hablando de esto, que bueno, que esto sí tiene una causa final, que por supuesto el tejido está dañado y está dañado en su composición, pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Cuándo empezó? Ujú. Desde ese Bien. lugar lo vemos y lo entendemos. Ujú. Bien. Entonces, bueno, podemos como hacer una entrada a donde hablar de la trama tónica eh, fluctuante, ¿no es cierto? Es una conexión donde yo no puedo separar a la actividad mental vinculado a lo emocional y vinculado a el estado en que se encuentra el cuerpo. O sea, hay una unidad ahí de representación, ya que, bueno, estamos hablando de funciones motoras, ¿no es cierto? No estamos hablando de funciones sensitivas, no estamos hablando de lo que el sistema está recibiendo, sino que estamos hablando de lo que el sistema emana, de lo que el sistema representa. Entonces, esto también es importante aclararlo, porque toda nuestra sensibilidad hace que fluctúe el tono. Toda nuestra sensibilidad está haciendo que el tono se adapte a eso que estamos captando, ¿sí? Ahora, entiendo que tiene niveles, o sea, hay niveles adaptativos totalmente inconscientes y hay niveles adaptativos de reacciones emocionales que también vienen de la vida inconsciente, y hay funciones adaptativas que tienen que ver con estados conscientes, donde uno toma una decisión de hacer una fluctuación o de entrar en estados, ¿sí? Reconstructivos o regenerativos para salir de esas intenciones que terminan siendo el origen de algo que encontramos en la patología médica después. O sea, Claro. si hay una persona con un tono alto
en la masticación, en los músculos de la masticación, y empieza a limarse los dientes y a romper el menisco de la articulación temporomandibular, entonces, bueno, una cosa es decir que rompió el menisco y otra cosa es decir, acá hay alguien que está manifestando acciones que están saliendo de lo que el cuerpo puede sostener vitalmente, ¿no es cierto? Que es esta fluctuación de la que hablamos. O sea, yo puedo ir a tonos altos y puedo ir a tonos bajos. En ese fluctuar, en esas fluctuaciones, encuentro lo que yo considero normal, armónico. Entonces, el concepto de la eutonía, o sea, más allá de hablar de la palabra que es armonía en el tono, el concepto es la adaptación constante a la situación y el momento. Eh, esa adaptación constante a la situación y el momento puede tener interferencias que quedan guardadas en la función tónica, en la expresión de la función tónica. Entonces, todo lo que nosotros llamamos contracturas son zonas de tono alto, o sea, no es algo que pertenece a la actividad consciente y voluntaria de un músculo. Claro. Y todo lo que podemos nombrar como acortamientos en la musculatura también lo vemos vinculado a intenciones de tono alto, que pueden estar representando situaciones emocionales, instaladas no en el nivel de la emoción del momento, sino instaladas en el rasgo, instaladas en lo que la gente puede nombrar como el estado de ánimo en el que vive, ¿sí? Como que eso está representándose en los músculos de la cara, con las facies, en los músculos esqueléticos, con la actitud y la postura, que también, o sea, cuando vos hablas de la postura tónica, y yo digo, bueno, la postura más la vida psicológica es lo que llamamos la actitud en la que se encuentra una persona. Entonces, bien, cuando nosotros vemos a una persona, podemos entender a partir de conocer sus acortamientos, de conocer sus facies, de conocer el tono de su voz, la frecuencia en la que lo vemos funcionando, los ruidos que hace cuando camina, o sea, todo nos va dando una representación del estado de tono en el que esta persona está funcionando. Los desajustes tónicos son múltiples. Entiendo que o sea, la palabra eutonía es una palabra que fue creada en el ámbito médico, fue creada por médicos que entendieron esta fluctuación, la nombramos como energética, pero es una fluctuación electromagnética vinculada al funcionamiento global del sistema nervioso con todos sus efectores, ¿sí? O sea, eh, es como si, de nuevo, quisiéramos separar el sistema nervioso de todos los otros sistemas, como diciendo, el sistema nervioso va y inerva a ellos, y otra cosa es pensar que la punta efectora del sistema nervioso son los músculos, los órganos y las cosas que hacen cosas, como es como si yo veo mi ojo acá y digo, sí, mi ojo es un pedazo de sistema nervioso que lo tengo debajo de los párpados. Ahora, mis músculos son los efectores del sistema nervioso. Mi aparato digestivo es el que se ocupa de eso, comandado por el sistema nervioso, pero hay una doble información. El sistema digestivo le informa al sistema nervioso y el sistema nervioso le informa al digestivo. Entonces, hay una bidireccionalidad entre la vida orgánica del corazón, la vida orgánica de los pulmones y la función respiratoria. Entonces, toda esta integridad y esta integración, si nosotros no tuviéramos una intención, la podemos dejar funcionando como si una persona viviera en coma, que la alimentamos y vive 120 años y no va creando huellas complicadas.
¿sí? Y otra cosa es decir, yo soy un ser con intención y con mis intenciones estoy a veces favoreciendo a mi fisiología o estoy interfiriendo en mi fisiología. Y interfiero en mi fisiología porque quedé traumado, porque tengo una serie de paquetes de creencias y valores que me hacen entrar en emociones constrictivas, emociones que pertenecen a vivir en estados defensivos, ¿sí? A vivir en estados donde la supervivencia predomina en la emocionalidad más que el placer, la expansión, el goce y todo lo que representa armonía en nuestro interior. La Entiendo que, bueno, confianza, que ¿no? También la apertura, la confianza. totalmente, o sea, si yo tengo un paquete de creencias que yo digo, estoy solo en este mundo y me las tengo que arreglar, no es lo mismo si confío en una trama de pareja, familiar, social, del país en el que vivo, del mundo en el que vivo y del universo que me trajo hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esa trama de confianza, porque como ser me puedo mirar materialmente porque mi cultura me enseñó a presentarme y a nombrarme materialmente, como si yo fuera este pedazo de carne envuelto en la piel. Y otra cosa es que yo diga, soy un campo de energía, porque yo no termino en la piel. Tengo un campo energético que me rodea, que convive conmigo, que habla con los campos energéticos de los otros, que habla con el campo energético de la trama en la que estoy metido. Entonces, cuando me miro como un sistema energético abierto, donde estoy emanando y recibiendo, no es lo mismo que si yo tengo un pensamiento de estar separado y aislado, ¿sí? Ale, Entonces, una pregunta sí, para poder sí. ubicar. Ese, el tono en esto que vos estás trayendo, ¿es el Ujú. vehículo del campo energético? Tiene que ver con lo mismo que pensamos de las emociones, ¿no es cierto? Yo pienso, ¿sí? Y cuando pienso me emociono. Y cuando me emociono, creo moléculas de la emoción en la que estoy sintiendo, Ujú. ¿sí? Y eso crea cuerpo. O sea, el cuerpo del miedo, el Claro. cuerpo de la ira, el cuerpo, se entiende lo que quiero Sí, decir. sí, O sea, claro, las claro. emociones traen neurotransmisores, neurohormonas, que van creando un estado que es lo que nosotros después vemos, ¿sí? Claro. En las facies, en la actitud física, que lo podemos ver en esa bioquímica. Si alguien sabe leer la bioquímica, lo podría leer ahí de cuáles son las neurohormonas que está alargando todo el día, creando el estado que está creando. Y ¿Sí? la intención que nombrabas antes, ¿es Ujú. consciente e inconsciente? Por supuesto, sí. O sea, entiendo que nosotros hablamos de la intención como esa capacidad de prepararnos para el hacer, ¿sí? Bien. Y que lo vemos vinculado a que hay una intención que mueve al sistema muscular para ir a concretar eso que quiero concretar. Pero entiendo que la intención es una función mental. Y como es una función mental, también la podemos vincular a la mente en un aspecto más sutil. Es como si yo te dijera, dentro de la eutonía hay prácticas que tienen que ver con nuestro campo bioelectromagnético, con nuestro campo energético, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, una cosa es que yo diga estoy señalando, ¿no? La pantalla, y otra cosa es que yo diga
cuando pongo un dedo y señalo, estoy largando una cantidad de energía que la proyecto desde ese dedo. Entonces, esa intención es energética, no la vemos. Claro, Los que nos vamos capacitando en desarrollar conciencia de nuestro campo bioelectromagnético y de saber movilizarlo con nuestra atención y nuestra intención, me parece que tenemos que incluirlo, ¿sí? Y después también hay todo un mundo de las tradiciones que trabajan con la intención, o sea, rezar pidiendo a alguien algo también es una intención que uno manda al universo desde la mente, claro. ¿sí? Por eso digo, cuando hablamos de la intención, ¿en qué nivel querés hablar de la intención? Yo te preguntaba esto porque muchas veces cuando inicias este recorrido, sobre todo con adultos, nosotros tenemos, por supuesto, en nuestro campo de intervención el trabajo con personas con discapacidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, Bueno, podríamos decir que toda distonía es una discapacidad, claro, sí, sí, desde totalmente, nuestro punto de vista, ¿entendés? O totalmente. sea, yo me encuentro, eso, De hecho, yo me bien, acuerdo que cuando empecé a tratarme con vos, me dijiste de que estás enferma, apelando a que soy psicomotricista y te iba a responder algo más claro. adecuado, y yo te dije, tengo hernias de disco. Y vos me dijiste, Ajá, no, no, Vane, ¿de qué estás enferma? Y ahí me di cuenta que tenía una patología del tono, siendo psicomotricista, y no lo tenía advertido de ese modo. Bueno, un claro, poco, claro. Claro, como niveles diagnósticos, yo los llamo de esa manera. O sea, claro, una cosa es un diagnóstico en la superficie de lo que se siente, ¿no es cierto? Como decir, me duele, no sé, alguna parte de la columna, es un diagnóstico, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, exacto, ¿sí? Otra cosa es decir, me hice la resonancia y tengo unos discos rotos, ¿sí? claro. Ahí Esto estamos es pensando en, ahí estamos un pensando segundo nivel, un cuerpo más claro. fragmentado, mirándolo orgánicamente y nada más. Sí, mirando las consecuencias de Claro, algo que todavía no conocemos. Entonces podemos entrar en un tercer nivel diagnóstico donde uno dice, ah, tengo un trastorno tónico postural. O sea, exactamente, reconozco que vivo, qué sé yo, apretando, en vez de usar la lumbosacra libre, la tengo apretada todo el tiempo en la parte de atrás, ¿no es cierto? Y voy machucando el disco y un día me agacho y el disco revienta por detrás y eso es una hernia. Pero digo, claro, el origen tiene que ver con una forma funcionante que tiene a los cartílagos, a esos discos que son de cartílago, sometidos a fuerzas que lo están destruyendo, que no le permiten recomponerse ante la exigencia en la que está sometido. ¿Sí? Entonces hay gente que lo hace acentuando las curvas, hay gente que lo hace rectificando sus curvas, son todas distonías, ¿entendés? Que hacen que salga de la posibilidad de recobrar un eje donde esté armónico sin destruir esos tejidos que están sometidos a fuerzas exageradas para la capacidad que el tejido tiene. ¿Sí? Que estos son los trastornos degenerativos a la larga. O sea, la gente cree que las hernias de disco o los problemas en los discos se arman de un día para el otro. No, no, son claro, lugares que se van años, machacando lenta y progresivamente hasta que se rompe algo y ahí aparece como diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que veníamos clasificando niveles. Hablar de niveles es hablar de estratos, hablar de mayor profundidad, ¿no es cierto? Entonces,
Una cosa es me duele, otra cosa es tengo unos discos rotos, otra cosa es tengo un trastorno tónico postural que está creando esto. Otro nivel sería la actitud, reconocer la emocionalidad en la que vive, que le distorsiona su postura. Y ese reconocer, que sería, podemos decir, hacer consciente, ¿no? Hacer consciente lo Sí. que nos llevó. Bajo esta misma premisa, con el tratamiento en eutonía, adquirimos mayores niveles de conciencia en el camino de la mejoría, sería desde tomar conciencia. Bueno, por eso, o sea, esta parte es compleja, lo voy a nombrar de esta manera. O sea, una cosa es tener un sistema médico de diagnóstico y tratamiento y otra cosa es pertenecer a una escuela de autoconocimiento que se va manifestando en el desarrollo de la sensibilidad y la conciencia que nos permite ir armando un autodiagnóstico con respecto a la situación tónica personal y un autotratamiento en la medida en que uno lo va captando. Entonces, Exacto. no es lo mismo decir voy a ver a alguien que yo creo que sabe lo que me pasa y lo dejo a él que haga lo que él crea que tiene que hacer, a decir quiero tomar conciencia de lo que me pasa y ahí veo qué voy a hacer con esto que me pasa. Bien. Entonces, este es un buen punto para que demos un pequeño cierre y retomemos, que tiene que ver Vale, con el tratamiento en ambas bien, disciplinas. ¿Te parece? perfecto. Estábamos en el modo en el camino, digamos, de la práctica respecto de la mejora, ¿no? Que es lo que se pone en Ujú. juego ahí con hacer consciente estos estados. Claro, sí, sí, es como, bueno, cuando uno comprende el concepto de la eutonía, es como si uno dice, bueno, ¿dónde mm, energéticamente se está acumulando mucho que se representa o porque hay músculos que no tienen la capacidad de fluctuar en su tensión, o sea, lo que la gente llama una contractura, es como que el músculo está duro y no se abre, y otra cosa es tener el músculo flácido y que no se contraiga, ¿no es cierto? O sea, las distonías pueden ser en tono alto, pueden ser en tono bajo, pueden ser en tonos medios, o sea, es perder la capacidad adaptativa. En la vida muscular es eso, y en la vida vegetativa es o que la glándula segrega de más, o que la glándula segrega de menos, o que anda más rápido un órgano muscular, o que anda más despacio un órgano muscular, o sea, todo está vinculado a que hay una estructuración de los paquetes de creencias y valores que arman la personalidad y que hacen que el cuerpo funcione emocionado de tal manera que va distorsionando su fisiología. Entonces, eh, cuando vos decís, bueno, vamos a tratar la hernia de disco, entonces yo digo, bueno, ¿vamos a tratar la hernia de disco o vamos a tratar a un sistema energético que acumula mucha tensión en algún lugar, equilibrando o armonizando lo que puede de la estructura que se manifiesta de esta manera? Entonces, ¿podrá haber alguna modificación? ¿Podrá reintegrarse alguna de estas distonías a un funcionamiento armónico? ¿Y la caña, qué es lo que hace en el encuentro con el cuerpo? Bien, por eso digo, todo lo demás, o sea, si uno puede entender este concepto de lo que estábamos hablando, de reintegrar áreas distónicas, es como alguien que dice, no, porque tengo el tórax así grande y respiro, y yo digo, no, tiene una distonía Claro, inspiratoria, se quedó bloqueado en esa actitud. Ahora, esa persona dice, no, yo respiro tranquilo, anda todo, no se lo ve en la conciencia, pero exacto.
disfunción tónica, como distorsiona la armonía del cuerpo, es que uno lo mire, que uno diga, bueno, me miro de costado, tengo la cabeza arriba de la columna o vivo con la cabeza adelante, tengo la columna arriba del sacro o estoy empujando con las lumbares todo el día, distorsionando un funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esta posibilidad, ¿sí?, de desarrollar sensibilidad para poder verlo, para poder empezar a intervenir conscientemente en esa disfunción, hay niveles de esa disfunción en la posibilidad de reintegrarla. Hay distonías que sabemos que no se van a reintegrar, que tienen un origen como forzar el desarrollo neuromotor de un niño, o bueno, de un niño, niña. Este, entiendo que hay distonías que están tan instaladas que va a ser muy difícil salir, pero que si uno toma conciencia de ellas puede empezar a desarrollar mecanismos compensatorios en la vida diaria, ¿no es cierto? Que uno diga, bueno, todos los días voy a revisar cómo está mi columna, voy a revisar cómo están mis tensiones, voy a ver si puedo abrir y distender espacios que viven espasmódicos en posturas que están rompiendo. Y acá aparece la caña, ¿no es cierto? O sea, la caña es un elemento que Gerda Alexander lo incluyó dentro de la práctica de la eutonía. No es el único elemento, hay montones de No, claro. elementos. Las pelotitas de tenis, las almohaditas, las bolsas de castañas, rollos de toalla o de elementos, maderas cortadas de cierta manera para hacer diferentes tipos de prácticas. A mí me gustan mucho las cañas porque me ayudaron mucho. Y entonces, bueno, uno como que va usando elementos, o sea, no te olvides que estamos hablando de prácticas de autoconocimiento. A ver, ¿y esto qué quiere decir? O sea, una cosa es como si vos dijeras, bueno, autoconocimiento en la antigüedad, hacemos yoga. Bien, Mm, ahora, ¿es lo mismo hacer yoga que ser un yogi? no, claramente. No. Bien, entonces, de nuevo, como eutonista, el uso de los elementos tiene que ver con crear ciertos efectos. Entonces, bajar la tensión de los músculos espinales, reordenar las curvas, salir de una tensión crónica, aunque sea de a ratos, para eso usamos los bambúes. Los bambúes son elementos que captan o que reciben la energía tensionante de los músculos. Por eso usamos esos elementos, ¿sí? Lo Eh, mismo sucede con las castañas, por eso también usamos castañas. En mi caso, para poder darte algo bien concreto, que por supuesto que yo como practicante de eutonía, siendo psicomotricista, he hecho de esta práctica una conciencia y lo he intentado articular con mi experiencia como psicomotricista, más vale, ¿no? Entonces, lo que a mí me trajo el contacto con la caña, de estos nuevos estados. Primero, yo siento la eutonía como una disciplina muy potente y sutil al mismo tiempo, como encontré la potencia en la sutileza del trabajo en capas, ¿no? Yo fui vivenciando este trabajo en capas que me trajo a mí una percepción de mi corporalidad en la distensión que cuando la percibí me la apropié como herramienta, es como decir, me llevo ahí cuando percibo que me estoy yendo de ahí. Y entonces Claro. utilizo varias llaves para llevarme a ese estado, que es lo que hizo que Ujú. en mí pueda instalarse con mayor frecuencia el estado de confianza, de apertura, que es lo que hizo que no vuelva a tener crisis de dolor inflamatoria, no tuve más. Entiendo. Bien, buenísimo. Qué bueno, Vane. Entonces, Claro, pensándolo porque esta oportunidad de hablar contigo, no sé, 2 años después, no sé, ¿te entendés? sí, Como que también esto del punto de vista médico, del punto de vista de ser un maestro de eutonía, entiendo
que para mí a veces pierdo el contacto, porque la gente, no es que todos los meses la llamo a ver cómo anda, o Claro. cada año a ver qué pasó. Entonces, bueno, gracias por esta información a la distancia. No, te lo he dicho hace no tanto. Enti- Por ahí te olvidaste, enti- pero hace no tanto retomé las prácticas, corto tiempo. Bien, Bueno, desde la bien, psicomotricidad, una herramienta para que los sujetos puedan capitalizar esos estados es un método que se llama relajación terapéutica, claro. que hay varios, no Ujú, es uno, pero es una manera de, en un estado de quietud, de descanso, de soltar el peso del cuerpo en el suelo, con esa idea de que el cuerpo, de que el ujú, suelo sostiene y, no, y hacer nada como acción. Vamos a hacer nada. claro. La acción, nada. Ujú. Em, La ir acción es dejar de hacer. claro, la acción es dejar de hacer, exactamente. Porque si hacemos nada, ya la intención en el tono cambia, Claro. es hacer algo. Sí, sí. Bien, entonces, en estas propuestas que tenemos nosotros como de herramientas de intervención, la persona ahí, al estar en quietud, con un acompañamiento de las palabras del terapeuta, ¿no? De un recorrido, como si fuese un escaneo del cuerpo en distintas zonas, que como toda consigna son invitaciones, pero que cada persona hace un viaje particular, que es el Total. propio, ¿no? Y ahí aparecen las imágenes, Ujú. aparece lo que llamamos la representación mental del cuerpo, porque al estar en quietud, la imagen, entonces quizás aparecen zonas nuevas para esa persona, o por lo menos la ¿Mm? percepción de la zona es diferente, y eso está acompañado por una palabra. Y ahí es donde unimos cuerpo y representación, percepción y representación. Y sobre eso también es el trabajo. Claro. Me parece muy interesante esto y me gustaría vincularlo a otro aspecto que es el que más me interesa a mí, ¿no es Ok, cierto? O sea, dentro de las prácticas psicocorporales, entiendo que estamos nosotros los eutonistas y hay otras técnicas. Ahora, hay un plano, ¿sí? Esto de mirarnos como seres energéticos y de intervenir energéticamente con algo que llamamos el contacto consciente. O sea, el contacto consciente es la conciencia del interactuar de los campos energéticos entre los seres, con las cosas. A la caña no la tomamos solo como un elemento contundente material, sino que también la tomamos como un elemento que moviliza energía. Eso que dijimos que absorbe tensiones de la sí, musculatura, no es un tema menor, ¿entendés? no, Es como decir, bueno, si pongo calor, las tensiones bajan, si pongo frío, las tensiones suben, ¿entendés? Como estamos hablando de los efectos, pero de algo que tiene que ver con un campo energético en el cual uno está interviniendo. Ahora, intervenir energéticamente en un ser humano del punto de vista global son cosas que ocurren en algo de la práctica de la eutonía, que nosotros tenemos las dos modalidades, o sea, las sesiones individuales o las sesiones de tratamiento y las sesiones grupales o las clases grupales, ¿no es cierto? En las clases grupales trabajamos a partir de las consignas, pero no dejamos de estar en contacto energético con el lugar, ¿sí? En las sesiones individuales podemos crear estas radiaciones hacia el campo energético de la persona ujú, bueno, que las va a recibir. Y, a ver, si yo tuviera que resumir qué sucede en ese encuentro, a ver, pensémonos como computadoras biológicas, ¿no es cierto? Como si yo fuera una computadora biológica y analizo los programas que tengo prendidos. Entonces, tengo prendidos programas de algunas emociones, tengo prendido programas de activar cierta musculatura, todo subconscientemente, ¿sí? Que me da mi actitud y mi postura. Y intervenir con estas fuerzas
resetea al sistema. Es el elemento más poderoso que nosotros tenemos para desarmar distonías. No digo que todas las distonías se van a desarmar, no digo que todo el mundo está en el mismo estado y que lo va a recibir de la misma manera, pero digo, nos gusta hablar de la materia porque es de lo que nos podemos agarrar, pero estamos hablando de que la influencia energética que podemos crear los eutonistas hacia un ser humano, sin intervenir a la materia, podemos crear la regulación de sus distonías, que no sabemos si va a ser estable o no, ¿se entiende? Pero que por un rato se puedan ver en esto que vos nombrabas, de que me doy cuenta que no soy así, sino que estoy así y puedo estar de otra manera. Es como de la Llevar a manera. una persona, claro, llevar a una persona a una relajación profunda creada por alguien, no por sí mismo, Ujú, porque la persona no es consciente de sus distonías. Y al no ser consciente de sus distonías, la actitud, la postura, cómo funciona y las cosas que tiene, esa persona cree que es eso, cree que es así. claro, Entonces, entiendo. ¿cómo sacarlo de esto? Yo soy así. Yo estoy así y puedo estar de otra manera. Claro, Y este recurso que no es material, ¿sí? Que es radiónico, ¿entendés? Es como ser interpelado por un rayo, ser interpelado por un campo energético que hace que todo el sistema vuelva a un estado lo más armónico que podamos lograr en ese momento. ¿Y cómo se reconoce esa persona en ese momento? ¿Sí? a mí Y me, esto es lo que entendí que vos me contaste, claro, de mi experiencia, de tu experiencia. claro, Sí. claro, porque es tal cual, yo lo percibo o lo nombro a veces como dar un salto de conciencia, es estar en otro Ujú, estado del que uno estaba, y entonces, ujú, bueno, empezás a dialogar con otro estado de conciencia donde te encontrarás con nuevas cuestiones y otras cosas que no están conscientes y hacia donde habrá que ir. Pero bueno, totalmente. pero por lo menos es un Perfecto. nuevo estado y como todo nuevo Ujú, estado, el habitar ese espacio que se genera como tal implica una transformación que es increíble cómo materialmente se observa en la postura, en la mirada, en el tono de voz, en el vínculo con ujú, los otros y las otras. Eso es muy potente de cuando se ujú. sale de un estado y se ingresa en otro. Claro. Bueno, por eso digo, vivir en estado de supervivencia, defendido, manifestándose con miedo, bronca, tristeza, frustraciones, no es lo mismo que vivir expandido, alegre, Claro, afrontando las dificultades de la vida, ¿no es cierto? Son dos estados totalmente opuestos, ¿no? Y bueno, y lo que le hacen a la fisiología, ¿no es cierto? Lo que le hacen claro. al funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Vivir en esos estados. Entonces, bueno, entiendo que lo terapéutico para nosotros es o sea, nosotros somos facilitadores del desarrollo de esa sensibilidad y podemos acompañar a alguien a que vea cosas que todavía no está viendo, pero no lo podemos forzar a que lo vea. Claro, claro, ¿Entendés? Es como yo me encuentro y veo la distonía de una persona, la recibo, y ahí empiezo a pensar qué voy a hacer, qué voy a programar en el desarrollo de la sensibilidad y la conciencia de esa persona. bueno, ahí está lo artesanal del terapeuta, que es el que hace una lectura Claro, y elige claro, el camino a usar. claro. Por eso lo de salir de las recetas, ¿entendés? Cuando Claro, vos me nombrás la caña como diciendo, ay, la caña que tiene que ver con todo esto, y yo digo, guarda con meternos en recetas. Esa clase que yo le di a ese grupo es una clase para ese grupo. claro, Esa
esas intervenciones que hicimos con los elementos es por lo que yo estaba viendo que pasaba en ese momento. Exacto, sí, ¿Entendés? sí, claro. Y entiendo que nuestro mundo funciona un poco distinto. Es como, bueno, si sé usar la caña, como me dijo Alejandro Deschi, Lo sé hacer reproduzco, eutonía. claro, no, no, Claro, ¿entendés? está Eso, claro que en el caso, por eso a mí me parecía interesante charlar sobre ser eutonista y qué uso tienen las herramientas propias de la eutonía y ser psicomotricista y utilizar la caña como un elemento más de todos los que nosotros usamos para que la persona tenga un encuentro con su corporalidad, que es bien distinto. mm, Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, el desarrollo de la conciencia y de la sensibilidad también va teniendo niveles, ¿no? Entonces, entiendo que no todos los eutonistas entendieron lo mismo, aunque hayan sido capacitados de la de misma la misma manera, manera, claro. porque, claro, porque, bueno, cada uno lo entiende desde su percepción y desde sus experiencias y desde el estado en el que se encuentra, Y ¿sí? como Entonces, cualquier profesión, también, ¿no? Que cada uno ¿cómo? como cualquier profesión, que la profesión puede ser la Entiendo, misma, pero cada uno claro, la incorpora distinto. entiendo que hay algo de eso. Y los recursos que vengan alrededor de eso. O sea, para mí como médico, ser eutonista me ayuda un montón el Claro, conocimiento biomédico, ¿entendés? Como que sé a qué patología me estoy enfrentando, y puedo armar también como la fisiopatología, como decir, bueno, yo voy a estos niveles de regulación a entender cómo se alteraron y alteraron los tejidos y alteraron las funciones y alteraron esas cosas, ¿entendés? Es como, qué sé yo, si vos decís, bueno, conozco una persona muy ansiosa que está con problemas cardíacos y le anda mal el intestino, y vos le dirías, bueno, ¿por qué no te pones a meditar? ¿Entendés? Es como, ujú, como diciendo, bueno, pero no entendé que tengo el problema cardíaco, que soy ansioso y que tengo el intestino. ¿Entendés? Es como ir al trasfondo de los de los, signos. de los signos. Claro, claro. Ahora, nombro lo de la meditación porque está vinculado las clases y estas sesiones individuales nos van llevando también al reconocimiento de estados reconstructivos. Que quizá la persona está pensando en que se me reconstituya el disco y que se me reconstituya lo que se me rompió, y otra cosa es mirarlo globalmente, o sea, todos queremos que lo que nos duele no nos duela más y que lo que no Claro. anda bien vuelva a andar bien, pero entiendo que perder la mirada integradora es un problema. Ujú. ¿Entendés? Como empezar el localizacionismo de nuevo, ¿no es cierto? Como no perder esa mirada integradora y decir, bueno, dentro de esta situación, sé entrar en estados reconstructivos, sé entrar en estados vagotónicos donde vuelvo a acumular energía, sé salir de estados simpático-tónicos donde estoy gastando de más, sé salir de las tensiones que me están rompiendo los cartílagos. Y bueno, entiendo que el cuerpo también va avisando de lo que está más complicado con el dolor y con los síntomas y signos que tienen, ¿no es cierto? Y cuando la patología del tono tiene una base, una injuria en el sistema nervioso, ¿no? Una patología del tono de nacimiento por una injuria en el sistema nervioso que genera, no sé, paratonía, imposibilidad voluntaria de relajar, ¿no? De hacer consciente. ¿Desde dónde lo abordan ustedes? Y tenemos el recurso del contacto, tenemos el Ah, recurso del campo energético, ¿entendés? ¿y cómo se forman en eso? Obviamente no me vas a contar ahora, pero la formación sobre el campo energético es inherente a la práctica de eutonía, o sea, todo el que se forma en Sí. eutonía va a recibir esa formación. Claro, o sea, dentro de la formación, Gerda Alexander, la creadora de la eutonía, creó algo
que llama los principios de la eutonía, ¿entendés? Que son como los temas, que los principios de la eutonía, o sea, si te los nombro, es la conciencia de la piel, la conciencia del espacio interno, la conciencia de los huesos, el contacto consciente, que es la conciencia del campo bioelectromagnético, y después vienen aspectos de el transporte, el repoussé, el movimiento eutónico, micromovimientos, microdeslizamientos. ¿Entendés? Como es un paquete de experiencias que yo hoy podría decirlo que son como diferentes observaciones al tono o diferentes filtros para ver al tono, ¿sí? Y que todos juntos están trabajando, o sea, no es que yo desarrollo la conciencia de la piel y soy piel. No, Claro. yo soy piel, espacio interno, huesos, campo electromagnético, me muevo. Entonces, el conjunto es algo que después lo podemos ir nombrando a través de estos principios. ¿Entendés? Como, tiene alterado el transporte, la conciencia de la piel está deficitaria, el contacto lo hace o no lo hace. ¿Entendés? Como que podemos usar nombres de estos principios a los cuales los estudiamos como todo lo teórico que pueda haber en este mundo que esté incluido en ellos, a cómo lo trabajamos y qué efectos tienen. Pienso, Ale, escuchándote, conociendo la práctica como paciente y todo lo que estamos conversando en este mundo que nos toca, ¿no? Vivir hoy, Ujú. que todo esto que estamos conversando requiere de un tiempo, como la variable temporal, en tanto entender que estos son procesos largos también y Ujú. la velocidad en la que todo se piensa hoy respecto de que a una dolencia le tiene que venir una cura, un alivio inmediato, si es posible externo, así yo no me involucro y se me cura también rápido sin preguntarme mucho. Y entonces que es como una especie de resistencia en un mundo que el entramado social está tan teñido por esto, sostener este tipo de práctica, donde uno le convida a un participante, a un paciente, a entrar en una relación con su propio cuerpo que requiere de un proceso que lleva tiempo y me parece que no somos los personajes más buscados, pero que los que llegan tienen como esa posibilidad y creo que eso es potente en estos tiempos. Bueno, una de las partes de lo que me contaste me despierta ganas de decir algo con respecto a que eso que vos contaste, que te diste cuenta por una experiencia, que vos dijiste, no, no soy así, estoy así, puedo estar de otra manera más armónica y más vital, y donde esa zona de la columna se alivia, se mejora, se irriga, se revitaliza. Entonces, a esto lo llamamos el conocimiento directo, el conocimiento que entra por la experiencia, ¿sí? Entonces vos estás hablando de procesos largos. Yo no diría nada de eso. Yo diría, a veces sucede en un instante y a veces no sucede nunca y en el medio con todas las posibilidades que pueda ser también, ¿sí? ¿Entendés? Esto es eh, como que te acomoden un hueso, ¿viste? Que vos digas, che, ay, me duele, estoy ahí limitado, ¿no? Y vas a uno y te hace crack y vos, ay, me quedó todo lindo, Bueno, ¿entendés? pero ahí es una práctica externa a uno y acá es una Está bien. apropiación personal, ¿no? Ahora, si eso te sucede porque te irradiaron con un campo de energía que vos no conocías y se te Mm, sueltan las tensiones y el hueso se acomoda solo, también puede suceder, ¿eh? ¿y se sostiene ¿Entendés? después? No, no, no sé, o sea, no sé qué entiende la persona, pero puede ser que esa persona, como te pasó a vos, con tus conocimientos y tus experiencias,
pudiste capitalizarlo y decir, de acá en más, Mm. ya sé que en vez de apoyar la vértebra así, la voy a apoyar así, porque ahora la siento y siento el alivio que crea y entonces viene eso Sí, nuevo. y también ¿Sí? capitalizar el estado de bienestar. A veces, cuando hacemos ofrecimientos en psicomotricidad, de registrar el cuerpo, de cómo está el cuerpo, a veces ponemos el énfasis en, bueno, perciban dónde sienten lugares cerrados, molestias, contracturas, y también es un camino posible, y yo lo hago en terapia psicomotriz con adultos, es Ujú, perciban dónde sienten bienestar, ujú, quédense claro, ahí y registren de qué sí, se sí, trata el bienestar. Si el bienestar por es porque se supuesto, siente claro. amplio, porque se siente aireado, porque se siente expansivo. Y entonces son esto, yo cuando digo, bueno, quizás desde mi práctica, voy a hablar de mi práctica, que requiere tiempo. Ujú. Requiere tiempo porque para tener registro hay que tener tiempo de entrar en esos lugares, una, otra, y entonces ahí se va haciendo la huella. Claro, yo lo vincularía más al proceso del autoconocimiento que va creando sus transformaciones, ¿entendés? Como que tenemos toda la vida para ir dilucidando nuestras distonías, ir mejorándolas. Cuanto antes lo hagamos, entiendo que la vida es más armónica, más Claro, feliz, menos dolorosa, ¿no es cierto? totalmente. Este, pero también hay que ver dónde empezó cada uno, ¿no? Como que esto, eh, si uno, si una persona trae lesiones de pequeño, ¿entendés? Que también hablaste de las lesiones neurológicas, no sé si dijimos algo, ¿no? Con respecto a eso. Este, No, solo y nombramos cómo claro, intervenir cuando, claro, el mundo de la lesión neurológica, viste, cortó una vía. Es como si vos me decís, bueno, se me cortó el tendón de Aquiles claro, y camino raro. Y sí, camina raro porque el tendón de Aquiles se está cortó. cortado. Y bueno, se me cortó la vía nigroestriada y tiemblo. Ah, bueno, sí, se te cortó la vía nigroestriada. Ahora, ¿por qué se cortó la vía nigroestriada? Ah, ¿Mm? ese es otro tema. Claro, Ahí totalmente. viene, Sí, sí. sí. Bueno, Este, Ale, nos queda un ratito. y ¿Vos querés nos queda un eso ir? ratito. No, lo único que en un momento hablaste de que nos toca vivir en este mundo y que la gente Sí, espera lo la receta, rápido. sí. El mundo este siempre fue parecido. No sé. Y bueno, hay gente en otros estados de conciencia que le da mucho valor a este tipo de prácticas y entiendo que, bueno, que hay gente que está en tal estado de supervivencia que no puede ni pensar en el autoconocimiento y en armonizarse y en que las cosas mejoren desde una profundidad. ¿Sí? Bueno, esto abriría otro conversatorio, ¿no? Que es también cómo la vinculación a través del uso de redes y algo de la pérdida de contacto en el cuerpo a cuerpo genera también tono, intención, otras corporalidades, porque uno, bueno, yo también trabajo con jóvenes en un programa eh, donde la postura, esta de tener permanentemente la cabeza agachada para mirar el Un teléfono, problemón, claro, sí, claro. sí, Entonces, no sí, digo sí. que el problema es el teléfono, porque si no fuera el teléfono, No, no, que es propio de no, esto. es la decisión de usarlo de una manera. Sí, Claro. o sería otra cosa, sería otro elemento. Hoy nos toca dialogar con estas herramientas que nos someten y nos ponen el cuerpo de una manera. Pueden ser otras y han sido otras. Pero bueno, Claro. eh, Es como cuando empezaron con la lesión por el esfuerzo repetitivo de tener el mouse en la mano y las tendinitis que tenía la mm, gente, y ahora, bueno, vendrán los problemas del cuello y la postura y la emocionalidad, porque están todos en una postura triste, y de sometimiento, ¿no? están Esto de creando estar tristeza, están agachados. creando tristeza. Bueno, es tristeza. Sí, claro, Es, claro. que la gente no sabe que está creando eso. En algún momento, bueno, se enterarán, ¿no? Porque todo va para algún lado y en algún momento se dilucida, en algún momento aparece
a la luz de todos de qué es lo que fue creando eso en los seres humanos. En el sistema, ¿Sí? claro. Claro, y después por otro lado, no sé si hiciste alguna alusión a que estamos perdiendo la posibilidad de estar cerca, ¿no? Claro, del De estar contacto, presentes, exacto. claro. Y entonces cuando vos hablas de contacto, yo no sé si hablas de algo que nosotros llamamos tacto, que es tocar al otro. Y otra cosa es el contacto, que es que mi campo de energía esté en contacto con tu campo de Claro. energía. Hoy sabemos un montón de cosas de estas, como por ejemplo que dos personas estando cerca, no es que tienen que estar hablando para que su corazón hable con el corazón del otro, Ujú. hasta que se sincronizan, ¿sí? Y entiendo que nosotros nos conocimos en medio de la pandemia cuando estábamos encerrados y vos fuiste irradiada a distancia y viviste Sí, esta experiencia a tremendo. distancia. Entonces, ahí, ahí es donde yo te digo, guarda con juzgar tan rápidamente qué es estar cerca y qué es estar lejos, ¿sí? No, me refiero a tocarse, a mirarse también como parte de lo que genera el contacto con el otro en el cuerpo, ¿no? Entiendo todo eso. Y Pero también digo, podés estar por si eso, uno pegado al conoce otro y estar esa, lejos. eso, por Más eso, vale. pero también lo nombro como diciendo, a mí me abrió un campo de la experiencia, esto de decir, puedo tocar, intervenir a la distancia ¿Mm? y crear regulaciones tónicas a la distancia sabiendo mover el campo El energético. campo, claro. Creo que eso es un aspecto de todo lo que estamos charlando del que nosotros desconocemos y estamos lejos y que es lo que a mí me genera como, me parece interesantísimo y una dimensión a adquirir, eh, pero bueno, hay que ser autonista, hay que estudiar. Bueno, o pensar en desarrollarlo, qué sé yo. Hay Claro, pero muchas hay que prácticas tener, antiguas de este mundo que lo promueven también, pero claro, pero hay que entiendo que como acercarse a tenemos eso. ese, claro, como somos una metodología de autoconocimiento que ya nació con la ciencia nuestra, tenemos este vínculo científico que nos permite tener un discurso más adaptado al mundo en el que vivimos. ¿Eh? Bueno, Ale, Así que bueno, qué un lindo, placer Vane, enorme, habernos encontrado acá y haber realmente. charlado de todos estos temas. Este, así que bueno, si tenemos algo más para desarrollar, sigamos en algún otro momento. ¿Eh? Claro, seguro. Yo te agradezco muchísimo porque para mí ha sido un antes y un después conocerte. Así que hoy podamos desde este lugar compartir una conversación es un placer enorme y te lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Bueno, yo también, y también valoro mucho que desde la psicomotricidad estén abiertos a escucharnos. ¿Eh? Bueno. Esperemos, ahora lo vamos a compartir para que así sea. Bueno, Ale, te mando un abrazo Que grande. vaya todo bien. Otro Dale, para vos. chau, Chao. chau.